Diputado, lo llamábamos para continuar hablando de esto que sucedió hace un par de días, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorga el beneficio de la conmutación de pena de 2 por 1 para una persona condenada por delitos de lesa humanidad. Eso hizo que haya una reacción muy grande y muy fuerte de muchos sectores de la población, organismos de derechos humanos, en su caso el bloque del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación, se alzaran en rechazo y en repudio a este fallo de la Corte. Personalmente, ¿usted cómo lo tomó, teniendo en cuenta que usted fue ministro de Justicia y Derechos Humanos aquí en la provincia y, bueno, luego diputado nacional? Sí, bueno, primero, desde lo conceptual, creo que es un gran retroceso en materia de política de derechos humanos en la República Argentina, porque la política de derechos humanos no es solamente la que ejecuta un poder ejecutivo o un gobierno del poder ejecutivo, sino es el conjunto de normas, tanto disposiciones del gobierno, leyes del Congreso, como fallos de la justicia. En este caso, claramente esta sentencia que le genera el beneficio de poder no cumplir la pena en su totalidad en las condiciones que la sentencia lo establece a los ejecutores de delitos de lesa humanidad, llámese secuestradores, apropiadores, violadores, torturadores, es la verdad que muy lamentable para la Argentina. Eso como conceptual, y desde lo jurídico lo han dicho ya varios constitucionalistas. Yo doy un ejemplo del doctor Sapsay, que es uno de los constitucionalistas más reconocidos en la Argentina, que justo políticamente ha estado enfrentado al gobierno anterior y se ha manifestado en bastantes oportunidades de acuerdo con el gobierno del presidente Macri. La posición de él desde lo jurídico es muy sólida y demuestra que esto tampoco tiene que ver con circunstanciales posiciones políticas. Los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de indulto, ni de amnistía, ni de prescripciones. Con ese sentido, ¿cuál es el criterio de que las penas se cumplan de manera integral? Este fallo del 2 por 1 viola ese principio de imprescriptibilidad y de cumplimiento obligatorio integral de la pena, para delitos además que son continuos, que no han terminado en muchos casos, porque el secuestro y desaparición de personas, en los casos de personas que no han sido encontradas, no han terminado, siguen. Entonces se le está beneficiando un delito continuo con una situación que no es aplicable al principio que pretende aplicar la mayoría de la Corte, que es la ley penal más benigna. Por otro lado, hay que destacar que esta ley ya no está vigente, que no estuvo vigente en el momento de la comisión del hecho y en muchos casos no estuvo vigente durante el proceso. Entonces, esta es mi posición, que es muy clara desde lo conceptual y desde lo ideológico y también desde lo jurídico. Esto que decía usted recién a nosotros nos llamaba poderosamente la atención. Desde la lógica, porque uno no es abogado, la lógica a mí me indica que una ley que está derogada no puede ser aplicada. Y sin embargo lo que hizo la Corte es algo que rompe con esa lógica que podemos tener quienes, insisto, no somos abogados. Y nos llamaba poderosamente la atención cómo legisla la Corte sobre algo que básicamente ya no existe, que es esto de la conmutación de penas y demás para condenados por delitos de lesa humanidad. Pero por otra parte, la Corte rompe el criterio de que muchos de los integrantes, o algunos de los integrantes que votaron en este caso, en este sentido, en otras circunstancias habían votado de otra manera. Y eso es lo más llamativo. Y por otro lado, te vuelvo a decir, esta ley, como vos decís, no solamente ha regido del año 1994 hasta el año 2001, y además, siguiendo el principio de la ley más benigna que quisiese aplicar, no es una ley que modifique el concepto del delito, es una ley vinculada a la ejecución de la pena, con lo cual tampoco regiría el principio de la ley más benigna. Entonces, hay un montón de cuestiones de lo jurídico que hacen que este fallo, la verdad, creo que ha sorprendido a todos. También ha sorprendido el voto de algunos jueces de la Corte, en el caso del doctor Rossetti, en el caso de la doctora Antonella Orozco,
que la verdad que tenían ellos teóricamente a priori posiciones muy claras en este sentido y que en este fallo han cambiado. Pero bueno, y lo más preocupante, Diego, en este caso, que ya lo estamos empezando a ver a partir de la tarde de ayer, es que abre la puerta a la aplicación de este criterio a muchísimos casos que ahora van a empezar a plantearse en la justicia, de represores que están detenidos, de abusadores que están detenidos, de violadores que están detenidos, de apropiadores, secuestradores que están detenidos, y que van a pedir la libertad a partir de la aplicación del 2x1, ¿no? Y bueno, es como que la Corte ha tomado un criterio distinto a lo que la mayoría de la sociedad hoy incluso está demandando a líneas generales, es que aquellos delincuentes, porque además son delincuentes, que han cometido estos delitos tan aberrantes, hoy se le aplique todo el peso de la ley. ¿Y cómo se puede seguir con esto? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que la Corte dé marcha atrás o cómo se sigue? Porque queda la instancia internacional, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta misma Corte hace poco dijo con otro fallo que se arroga el derecho de respetar o no un eventual fallo en materia de derechos humanos de esta Corte Internacional. Y es otra de las cosas que preocupan como consecuencia de este fallo, me parece. Sí, lo primero que creo que hay que hacer es cosas como la que estamos haciendo hoy entre nosotros, que es movilizar las conciencias, ¿no? Creo que es importante que la sociedad en general en la República Argentina tome criterio de esto, que es muy grave, porque uno puede discutir sobre un plan económico, a algunos les gustarán más las medidas económicas, a otros menos de un gobierno, las posiciones frente a un gobierno, las medidas circunstanciales que se toman por parte de un gobierno y que repercuten en la sociedad, pero que es parte de la coyuntura diaria y que les preocupa a todos los argentinos porque influye en su manera de vivir. Estamos en este caso en un peldaño superior, que es el juego de los valores de una sociedad, y creo que ese es el límite para cualquier equivocación, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, acá no estamos hablando de una coyuntura del día a día, si hoy te aumentaron los precios, mañana van a bajar, y una política económica que por ahí se puede ratificar con otra medida acertada cuando vos te equivocas. Sino que está en juego valores supremos de una sociedad, sin los cuales es muy difícil que una sociedad se desarrolle, porque a aquellos que les gusta hablar de las inversiones, viste que hoy está en juego qué condiciones tiene que pasar en la Argentina para que alguien quiera invertir, y yo te pregunto, ¿quién va a venir a la Argentina en un marco de una inseguridad jurídica donde un apropiador y un violador están presos un día y por un fallo de la Corte de una interpretación tan terrorífica, al otro día van a salir en libertad? ¿De qué seguridad jurídica, no? A ver, la seguridad jurídica de un país no es solamente la que le garantiza ganar plata a un empresario. La seguridad jurídica de un país es la que le garantiza a ese país vivir en paz y con valores. Y lo que ha pasado en este fallo de la Corte afecta a eso, a lo más supremo que son los valores. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora es movilizar las conciencias de la sociedad, con este tipo de referencias, ocupando sin temor los medios. Estos momentos no son para tibios, son momentos en donde realmente las convicciones deben salir a la luz. Entonces, y hablarlo, y discutirlo, y plantearlo, y después esperar a que la Corte no lo aplique este mismo criterio en otros fallos, va a ser muy difícil, porque sería ir en contra del camino que la Corte misma ha trazado, pero sí después confiar en los tribunales internacionales, y es un tema que la verdad que va a ser muy difícil, porque uno veía el dolor de los familiares y de los afectados. Yo ayer estaba viendo un reportaje de un colega de ustedes a nivel nacional, de una enfermera que había sido objeto de torturas de la persona que fue beneficiada con el fallo, y contaba las torturas, y ella había sido una enfermera de un hospital de Buenos Aires que ni siquiera había estado vinculada a las situaciones políticas, la torturaban para sacar la información. Y vos decís, ¿con qué derecho a toda esa gente también que ha sufrido y que fue víctima de esos abusos, hoy se le vuelve a vivir una herida, cuando las heridas ya tendrían que estar sanadas por la misma justicia?
Me da la sensación... Perdóname que me extienda, pero, sí. Pero la verdad que es un tema que a mí particularmente me ha afectado mucho, porque creo que pensaba que no íbamos a volver a discutir esta cosa. Es un tema, digo, particularmente coincido, a mí es un tema que me asusta, ¿no? Encontrar que quede la posibilidad siquiera que tipos como Astiz, el Tigre Acosta, puedan quedar libres caminando por la calle. A mí es algo que particularmente hasta me da miedo esto que hizo la Corte, y me da la sensación de que es una Corte que es legítima y todo, pero la poca reputación que le quedaba a la justicia la acaban de tirar a los perros con este tipo de medidas que son claramente antipopulares, anti la historia reciente de la Argentina, que supo ser modelo en el mundo en materia de derechos humanos, y pegamos un golpe de timón tan grande que nos fuimos para atrás por lo menos 20-25 años. Sí, y además una Corte que es nueva en su conformación, y que claramente con este fallo ha perdido la credibilidad de gran parte de la sociedad. Entonces es como que es muy pronto, ¿no? Para que pase eso. Normalmente por ahí los procesos de desgaste de determinados organismos o organizaciones con el transcurso del tiempo. Este fallo creo que le genera a la Corte una falta de credibilidad, porque a ver, no es la primera vez que un organismo de la justicia saca un fallo en donde parte de la sociedad puede estar a favor, parte en contra. A veces pasan estas cosas, ¿no? De que hay fallos que a uno le gusta más o menos, pero en este caso, y por el tema que estamos hablando, y por el consenso que se había generado en la sociedad sobre la política de derechos humanos, independientemente de los gobiernos, y esto quiero dejarlo en claro, porque no tiene que ver que la política de derechos humanos necesariamente esté ligada a un gobierno, más allá que haya gobiernos que hayan hecho más y otros menos. Puntualmente debo decir que a mí ya me hacía bastante ruido algunas manifestaciones de algunos funcionarios del gobierno de Macri sobre el tema de derechos humanos, y curiosamente en el caso de los Pérfidos, que había cuestionado desapareció, termina de embajador en Alemania, o en el caso que yo lo he denunciado públicamente en el Congreso de la Nación, con el titular de aduanas Gómez Centurión, que negó el proceso de desaparición de personas y sistemático de la dictadura militar, o en su momento el mismo presidente en una afirmación desafortunada durante la campaña, creo que fue un poco antes, cuando había dicho que el tema de los derechos humanos era incurvo. Todo eso vuelve a la memoria, y uno que lo tomaba como definiciones desafortunadas y equivocaciones individuales, o lo ve cristalizado en una posición institucional del máximo órgano de la justicia. Eso asusta, ¿no? Vuelvo a decir, lo que eran afirmaciones individuales de algunos dirigentes o funcionarios equivocadas y que generaron mucha repercusión negativa, hoy lo veo institucionalizado, oficializado en una decisión del máximo órgano de justicia de la Argentina. Eso sí es muy preocupante. Diputado, la verdad que de este tema podríamos seguir hablando, y me estoy quedando corto con tiempo. Me queda seguir todavía con el programa, pero seguramente vamos a estar atentos a lo que puede ir pasando, y vamos a volver a consultarlo más adelante por alguna cuestión de esta o de otros tipos, por supuesto, ¿no? Porque la política sigue, y este es un año especialmente electoral, y va a estar muy interesante para ver cómo se va desarrollando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el reportaje, y ojalá que esto de alguna manera pueda revertirse y no se dé lo que vos planteabas recién, ¿no? Que un día salgamos a la calle y empecemos a ver caminando en libertad aquellos que tenían que estar pagando por sus penas en la cárcel por delitos tan aberrantes, ¿no? Así es. Así que bueno, que tengan muy buenos días, hasta luego.